Bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amamos. Es un placer inmenso estar una vez más con ustedes, explorando juntos las maravillas del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tengo algo que me tiene particularmente emocionado, una energía que me impulsa y que estoy seguro, también resonará en muchos de ustedes. Si están aquí y si sienten esa chispa, esa energía especial que surge cuando dos personas en pantalla simplemente conectan cuando la pantalla se ilumina de una manera casi mágica, entonces están en el lugar correcto. Y es que precisamente de eso vamos a hablar hoy, de esa increíble química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ***. Una química que sinceramente va más allá de la simple actuación, que ha trascendido la pantalla y se ha instalado en nuestros corazones, inspirándome a mí también. Si te encanta derretirte con las parejas de tus series favoritas, si disfrutas analizando esas miradas cargadas de significado, esos gestos que lo dicen todo sin necesidad de palabras, y si buscas esa dosis de optimismo, de buena vibra, de la creencia en que el amor puede ser genuino y palpable, este vídeo es para ti. Pero antes de zambullirnos de lleno en todo este torbellino de emociones y análisis, quiero hacerles una pregunta rápida, una que es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que no se pierdan nada de lo que preparamos con tanto cariño. ***, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? *** Si la respuesta es no, o si simplemente quieren asegurarse de que todo llega a tiempo, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven ahí abajo. Y por favor, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Es la forma más segura de que no se les escape ningún estreno, ninguna recomendación, ningún análisis profundo como el que tendremos hoy. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desgranando los secretos del entretenimiento y compartiendo nuestras pasiones. Ahora sí, con el corazón lleno de expectativa, vamos a empezar este fascinante viaje. Como les decía, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo que ha trascendido la pantalla y ha conquistado los corazones de miles, si no millones, de fans alrededor del mundo. Desde que los vimos juntos por primera vez en ***, Sen Kalkapm, ***, algo hizo ***clic ***. No era solo una actuación, no eran solo líneas de guión bien pronunciadas. Se sentía real, auténtico, vibrante. Había una chispa genuina en cada una de sus interacciones, en la forma en que sus miradas se encontraban y se sostenían, en cómo sus cuerpos reaccionaban el uno al otro, casi instintivamente, incluso en esos silencios cargados de significado que, en una buena historia de amor, a menudo dicen más que 1000 palabras. Y eso, amigos míos, es ***, oro puro ***, para cualquier serie, para cualquier historia de amor. Es el ingrediente secreto que hace que te enganches desde el primer momento, que te creas la historia, que desees con todas tus fuerzas que esos personajes vivan felices para siempre, no solo en la ficción, sino que de alguna manera, esa magia que irradian se refleje en su vida. Yo particularmente he sido testigo privilegiado de cómo esta pareja ha sabido capturar esa esencia pura del amor joven, de esa conexión profunda que nace de la admiración mutua, del respeto, de una comprensión que va más allá de las palabras y de una profunda conexión emocional. No se trata solo de diálogos bonitos o de escenas románticas planificadas meticulosamente en un guión, es algo mucho más sutil, más orgánico. Es la forma en que Kerem la mira, con esa mezcla perfecta de ternura, admiración y una pizca de asombro que cualquier persona en el mundo desearía recibir. Es la manera en que Hande responde a esas miradas con esa picardía innata, esa dulzura que desarma y esa fuerza interior que la caracteriza. Cada pequeño gesto, cada sonrisa compartida que parece escaparse del guión, cada roce accidental, suma a esa narrativa de una conexión poderosa, palpable, que se siente en la piel. Y lo que más me inspira, lo que verdaderamente me conmueve de todo esto, es ver cómo esa energía tan especial se traduce no solo en su trabajo actoral, sino también en su vida pública. A pesar de la vorágine de la fama, de las presiones mediáticas, de las expectativas, ellos han sabido mantener un respeto mutuo, una complicidad que se siente genuina, auténtica y absolutamente admirable. Se percibe una base sólida de amistad, un entendimiento que nutre y fortalece todo lo demás. Pensemos por un momento en esas escenas que ya se han convertido en icónicas de ***, Sen Kalkapm ***. ¿Recuerdan esa escena bajo la lluvia? La tensión que se podía cortar con un cuchillo, la vulnerabilidad expuesta en sus rostros, la forma en que sus ojos se buscaban con desesperación, con anhelo, fue sin lugar a dudas, ***, simplemente inolvidable ***.
O esos momentos de complicidad en los que, sin pronunciar una sola palabra, se entendían perfectamente. Era como si estuvieran viviendo esa historia juntos, compartiendo cada emoción, cada alegría efímera, cada dolor profundo. Y esa habilidad para transmitir esa profundidad de sentimientos, esa capacidad de conectar a nivel emocional con la audiencia, es precisamente lo que distingue a una gran actuación de una actuación verdaderamente excepcional. Kerem, con su carisma arrollador y su innegable talento para mostrar las diferentes facetas de su personaje, Serkan Bolat, ese ingeniero brillante pero emocionalmente reservado, y Hande, con su dulzura entrañable y su fuerza interior como Eda YLDZ, esa arquitecta soñadora y apasionada, formaron una pareja que se sentía *** completa, equilibrada, irresistiblemente magnética ***. Pero la magia de su química no se detiene en la pantalla. Es igualmente fascinante observar cómo interactúan fuera de ella. En entrevistas conjuntas, en eventos de alfombra roja, incluso en sus perfiles de redes sociales, siempre hay un guiño cómplice, una palabra de apoyo mutuo, una risa compartida que refuerza esa conexión que tanto amamos ver en la serie. No se siente como una construcción artificial para los medios, una estrategia de marketing. Se percibe una amistad real, un cariño genuino que, lejos de diluirse, nutre y potencia esa química que nos cautiva. Y eso, para mí, es la *** clave del éxito duradero ***. Cuando dos personas se respetan, se admiran y, sobre todo, disfrutan genuinamente de la compañía mutua, esa energía positiva se contagia, traspasa las barreras y llega hasta nosotros, los espectadores. Y es precisamente esa energía vibrante y auténtica la que me inspira. Verlos juntos disfrutando de la vida, apoyándose mutuamente en sus proyectos y en sus momentos personales, me recuerda la importancia fundamental de cultivar relaciones sanas y auténticas, de encontrar a esa persona que te complementa, que te saca lo mejor de ti y que, con su sola presencia, te hace sentir que el mundo es un lugar un poco más brillante. Además, su estilo de comunicación en pantalla es verdaderamente fascinante. No es la típica relación de amor-odio forzado, de conflictos artificiales para mantener la tensión. Aunque su relación en la serie comenzó como un acuerdo de conveniencia, una fachada necesaria, poco a poco fuimos testigos de cómo esa barrera inicial se iba desmoronando, capa por capa, dando paso a una conexión profunda, sincera y cada vez más inquebrantable. Vemos cómo sus conversaciones evolucionan, cómo pasan de las discusiones acaloradas a los entendimientos mutuos, de las sospechas infundadas a una confianza sólida y reconfortante. Esa evolución se siente natural, orgánica, como el desarrollo de una planta que crece hacia el sol. Y ahí radica, sin duda, gran parte de su éxito arrollador. Y cuando se trata de esos momentos tiernos, de esos gestos de amor y cariño que te llegan al alma, son simplemente insuperables. La forma en que Serkan se derrite ante la simple sonrisa de Eda, o cómo Eda encuentra refugio y consuelo en los brazos de Serkan después de un día difícil, son escenas que te tocan el corazón y te dejan con una sonrisa tonta en la cara. Lo verdaderamente interesante de analizar su química es que nos permite entender, a un nivel más profundo, qué es lo que hace que una relación ficticia sea tan cautivadora, tan adictiva. No se trata solo de la trama, por muy bien escrita que esté, ni solo de los guiones, por muy ingeniosos que sean. Es, sobre todo, la forma en que los actores interpretan a sus personajes y, de manera crucial, la forma en que *** interactúan entre ellos ***. Y Kerem y Hande han logrado un equilibrio perfecto, una simbiosis artística que rara vez se ve. Han sabido mostrar la vulnerabilidad que todos llevamos dentro, la pasión desbordante que surge cuando dos almas se encuentran, el humor que aligera las tensiones y la ternura que hace que una relación se sienta real y duradera. Y es por eso que sus seguidores, yo incluido, hemos quedado tan prendados de ellos, tan enamorados de su conexión. A veces en la vida real, nos encontramos con personas que por alguna razón inexplicable, simplemente encajan ***. Es como si hubieran estado esperando ese encuentro toda su vida. Y esa, amigos míos, es exactamente la sensación que me da ver a Kerem y Hande juntos. Siento que se complementan a la perfección, que se potencian mutuamente, que son mejores el uno para el otro. Y esa es una lección valiosa para todos nosotros, una que debemos llevar en el corazón. Debemos buscar esas conexiones que nos elevan, que nos hacen sentir vivos y vibrantes, que nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y si hablamos de su estilo, tanto individual como en pareja, también hay una armonía interesante.
Si bien son individualidades fuertes con personalidades marcadas y estilos propios, cuando están juntos, hay un equilibrio visual, una sinergia que refuerza esa conexión que percibimos. No se trata de una competencia de egos, sino de una complementariedad que enriquece. Y eso, tanto en el ámbito de la actuación como en la vida en general, es fundamental para construir relaciones sólidas y significativas. Piensen en la cantidad de memes, de fanarts, de fanfics que han surgido a raíz de su relación, tanto en la ficción como en la vida real. Eso por sí solo demuestra el impacto monumental que han tenido en la cultura popular. La gente se identifica con ellos, sueña con vivir algo similar, y se inspira profundamente en la forma en que se tratan, en la admiración y el respeto que se profesan. Y ese es un legado poderoso, un testimonio de la conexión que han logrado forjar con su audiencia. Además de su talento actoral, su presencia en redes sociales es un testimonio viviente de su carisma y autenticidad. Comparten fragmentos de su día a día, de sus viajes, de sus proyectos laborales y personales, y en cada uno de esos pequeños destellos, se vislumbra esa complicidad, esa alegría de estar juntos, esa chispa que tanto nos gusta. No es una fachada cuidadosamente construida para las cámaras, es una realidad palpable una energía que irradia de forma natural. Y esa autenticidad es precisamente lo que hace que los fans los adoren aún más, lo que profundiza esa conexión emocional que hemos establecido con ellos. Podríamos pasar horas analizando cada mirada, cada gesto sutil, cada diálogo cargado de emoción de en calcap, pero lo verdaderamente importante, lo que debemos recordar, es que su química ha logrado trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno cultural. Han creado una conexión con su audiencia que va mucho más allá de la simple admiración por su trabajo actoral. Han logrado que nos preocupemos por ellos como si fueran amigos, que celebremos sus éxitos como si fueran propios y que nos alegremos genuinamente por su felicidad. Y es que en última instancia, todos buscamos un poco de esa magia en nuestras vidas. Esa conexión especial con alguien que te entienda sin tener que explicarlo todo, que te apoye incondicionalmente, que te haga reír hasta que te duela el estómago y que te impulse a crecer, a ser la mejor versión de ti mismo. Y Kerem y Ande a su manera, nos lo han mostrado. Nos han recordado que incluso en un mundo a menudo lleno de desafíos, de incertidumbres, la conexión humana genuina, el amor sincero y la buena vibra son, sin duda alguna, las fuerzas más poderosas que existen. Y eso, amigos míos, es lo que me inspira a mí también, lo que me motiva a seguir buscando y compartiendo estas historias que tocan el alma. Así que para recapitular y asentar todo lo que hemos compartido hoy, hemos hablado de la increíble química entre Kerem Bürsin y Ander Cel esa chispa que los hizo inseparables en la pantalla y que ha conquistado nuestros corazones de una manera única. Hemos analizado cómo esa conexión se manifiesta de forma magistral en sus actuaciones, en cada uno de sus gestos, en su interacción dentro y fuera de la pantalla, demostrando una autenticidad, una admiración mutua y un respeto que es verdaderamente inspirador. Hemos recordado escenas icónicas que ya forman parte de la historia de la televisión y la evolución natural y orgánica de su relación ficticia, que nos ha recordado la importancia vital de buscar esas conexiones especiales y auténticas en nuestras propias vidas. Y sobre todo hemos visto cómo su carisma contagioso y su genuina amistad se han convertido en un fenómeno que trasciende la ficción y nos inspira a creer, una vez más, en el poder transformador del amor y la buena vibra. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje de análisis, admiración y conexión. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Sus comentarios son increíblemente importantes para mí, son el motor que me impulsa a seguir creando contenido. Así que, por favor, déjenme en la sección de comentarios qué piensan de Kerem y Ande ¿Su química los inspira tanto como a mí? O quizás tienen alguna otra pareja del mundo del espectáculo que consideren que tiene una química excepcional y que debería ser analizada. Me encantará leer sus opiniones, debatir y seguir la conversación con ustedes. Y si este contenido les ha gustado, si les ha parecido interesante, entretenido e informativo, no olviden darle un buen y generoso me gusta a este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Ande, o que simplemente disfruten de hablar y analizar este tipo de temas.
Ayúdennos a que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ***, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada, ***. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que la buena vibra los acompañe siempre.